Bueno, voy a dar paso al artículo del día de hoy. La voy a presentar a Marina Buller. Ella es kinesióloga del Hospital Pediátrico Humberto Notti de Mendoza, del Hospital Pediátrico Alexander Fleming de Mendoza. También es docente universitaria, es titular de cátedra de Kinesiología Pediátrica de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza. Y hoy nos va a presentar este artículo eh, de Kemani, Positive Expirative Pressure Lower than Arts Network. Em, Así que Mari, todo tuyo. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, Bueno, sí, sí, sí. bárbaro. Bueno, por ahí la idea era un poco compartir este artículo de Kemani y colaboradores como un pionero en ventilación en pacientes distresados y sobre todo con estrategia de pulmón abierto y un poco con la intención de bajarlo un poco a la realidad de lo que sucede en nuestras terapias. Era resumir lo amplio que es y por ahí un poco lo complejo en cuanto a las variables que va categorizando y va sacando diferentes conclusiones, pero bueno, la idea por ahí un poco es, dentro de lo que podemos llegar a sacar de información, es compartir al final la opinión de todos. Si querés ir avanzando, Mari. Bien. Por ahí, para iniciar, nos vamos a posicionar en traer a colación este cuadro de la ARSNet del 2004, un trabajo de expertos que, como siempre, todo que se trabaja en pacientes adultos, un poco traspolado a la pediatría. En cuanto a ventilación protectiva, simplemente nos vamos a basar en lo que hoy nos trae a colación, eh, justamente esta tabla PIPFIO con respecto a los niveles de oxigenación y el gol estándar por ahí a tener en cuenta, sobre todo al ventilar pacientes distresados. ¿Qué es lo que Mani y colaboradores proponen? Esperen que voy a poner la vista más pequeña, ahí está. Propone tener pacientes con distrés respiratorios con estándares de oxigenación con presiones arteriales entre 55 y 80 milímetros de mercurio y saturación objetiva entre 88 y 95. Propone dos tablas, PIB baja con FIO alta y PIB alta con FIO bajas, siempre pensando en función de escalar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué tan grave pueda ir avanzando la hipoxemia o cómo vaya mejorando. Entonces, ARSNet justamente lo que propone es ir titulando en función de esta condición. Si querés avanzar, María, a la próxima. El objetivo principal de este trabajo fue evaluar si los niños o los pacientes tratados con PIB inferior a la recomendada por el modelo de ARSNet, PIB-FIO, tuvieron mayor mortalidad. Dentro del componente metodológico es un estudio multicéntrico que se realizó un análisis retrospectivo de pacientes con PARS tratados sin un protocolo formal de PIB-FIO y se conjugaron cuatro conjuntos de datos distintos para su análisis, que ya lo vamos a ir desmembrando en el recorrido de la charla. El análisis se llevó a cabo durante las primeras 24 horas una vez diagnosticado el PARS frente a la condición de la mortalidad y se analizaron las variables que pudieron haber propiciado el uso de PIB más baja por diferentes motivos, sean antecedentes patológicos del paciente o diferentes causas. La próxima, Mari. Bien, dentro de la N, el total de pacientes incluidos debían estar en asistencia ventilatoria mecánica con un diagnóstico de distrés y el N total fue de 1.134 pacientes. Se analizaron dos cortes en un análisis retrospectivos en donde por ahora, a partir de ahora los vamos a llamar el Hospital de Los Ángeles, que es un hospital pediátrico, en dos cortes del 2000 al 2007 con una N de 358 pacientes y del 2009 al 2013 con una N de 254 pacientes. Y en un análisis prospectivo, el Hospital Infantil de Filadelfia, en una corte del 2011 al 2016, con una N de 453 pacientes, y la Red Colaborativa de Investigación de Cuidados Críticos Pediátricos, que incluye cuatro hospitales pediátricos en una corte de 2011 a 2012 con una N de 69 pacientes, excluyendo al Hospital de Filadelfia y al Hospital de Los Ángeles para no tener superposición de datos.
Bien, dentro de la metodología se analizaron tres condiciones. Primero, la elección del distrés respiratorio, teniendo en cuenta este artículo, no publicado todavía las actualizaciones de PALIC 2, se tenía en cuenta un índice de oxigenación mayor o igual a 4, un IOS mayor o igual a 5, la NOxa previa, los infiltrados en radiografía y la estratificación mediante PAFI, que esta definición de Berlín en realidad se utiliza porque en muchas ocasiones por ahí no se cuenta con el gas arterial como para poder sacar índice de oxigenación. Dentro de la puntuación PIB-FIO, una vez definido el distrés respiratorio, durante las primeras 24 horas, cada 6 horas, se registraron los valores PIB-FIO y se asigna una puntuación de discordancia, que esta discordancia ya la vamos a ver un poco más adelante, más graficada. Y esta discordancia tiene que ver con qué tan lejos está la PIB seteada según las recomendaciones del ARNet con respecto a la PIB baja. Por ejemplo, si un paciente está recibiendo FIO2 al 0,6% o al 60%, la PIB recomendada es de 10. Si el paciente estuviese con una titulación de 5, la discordancia se puntúa con -5, o sea, hasta 5 puntos por debajo de lo recomendado. En este caso se puso énfasis en la discordancia de titular menos PIB, pero en un análisis de subgrupos que se hizo posteriormente, también se también se analizó que muchas veces se titulaba por encima de las recomendaciones. Solamente ahí para tener en cuenta, el Hospital de Filadelfia lo que tuvo en cuenta dentro de estas titulaciones iniciales del paciente ventilado, tuvo en cuenta que si el niño no se podía bajar FIO2 por debajo de 0,6% una vez realizada la intubación, era una condición para titular PIB entre 8 y 10 centímetros de agua iniciales. La que sigue, con respecto a las variables adicionales, una más, Mari, como para poder definir los tipos de datos que tenían siempre y cuando estuviesen disponibles. Se extrajeron datos con respecto a antecedentes del paciente, datos demográficos, diagnósticos, setting de ventilador, si los pacientes recibían algún tipo de ventilación no convencional como óxido nítrico, si poseían algún tipo de comorbilidades, perdón, y si estaban con medicaciones vasopresivas o inotrópicos dentro de las 24 horas del distrés respiratorio. ¿Qué es lo que permitió estas variables adicionales? Homogeneizar los conjuntos de datos para poder definir casos similares, y el principal resultado fue la mortalidad en UCIP, que ahora más en un cuadro que vamos a ver lo define como sobrevivientes y no sobrevivientes. En la tabla 1 podremos ver todas las variables analizadas, como dijimos, lo demográfico, edad, sexo, la raza, la NOxa, cuál fue el motivo por el cual el paciente ingresó, neumonía, sepsis, ahogo, trauma, aspiración, las diferentes instituciones o los datos de dónde fueron sacados, que fue lo que hablábamos, si el paciente tenía comorbilidades previas, y la estratificación del nivel de oxigenación con PAFIs, menores a 300, menores a 200 o menores iguales a 100. Otros valores como PIM3 para hablar de mortalidad, índices de oxigenación cuando estaban disponibles por tener presencia de sangre arterial, y otras variables que ahora vamos a ir viendo. El número total de pacientes analizados, dijimos que fue de 1.134 pacientes, una N total, siendo sobrevivientes una N de 923 y no sobrevivientes de 211. Solo para ir un poco más puntual a lo que venimos hablando, vamos a ver que la PIB a lo largo de la titulación de estas 24 horas de los pacientes con distrés respiratorio y los 3 días posteriores, que es donde se tienen en cuenta los datos sobre todo de la dinámica pulmonar, fíjense que la PIB expresada en una media en la N total no varía por más de 8 a 8,8 puntos, con más menos 2, o sea que los pacientes se titulaban con PIB no mayores a 12, como es en el caso de los no sobrevivientes. Después tenemos otra variable por ahí interesante a tener en cuenta, es el BT,
PALIC-2 recomienda BTs bajos con respecto a dentro de los parámetros de protección pulmonar, pero fíjense que el BT, la media del BT fue de 7,4 hasta incluso en los no sobrevivientes un BT de 8,5 por kilo. Y otra variable a tener en cuenta fue la driving pressure en pacientes no sobrevivientes con driving pressure incluso mayores a las recomendadas por PALIC-2, menos de 15 hasta de 24,5. Si seguimos avanzando, por ahí un poco más gráfico y que podemos llegar a concluir mejor, fíjense, dentro de las ejes de las ordenadas podemos tener los valores de PIB de 0 a 30 y de las abscisas, las FIOS de 0,21 a 1. Y dentro del gráfico pueden ver que los puntos verdes o los cuadrados verdes expresan las recomendaciones de las tablas de ARSNet. Por ejemplo, un paciente con una FIO de 0,3, como mucho debería tener una PIB de 5, o un paciente con FIO de 1 podría llegar a tener hasta PIB de 24. Hay una tendencia general, que ya la vamos a hablar un poco en las conclusiones, pero fíjense que los valores de PIB de los gráficos de barra no supera casi los 10 centímetros de agua. Sí, el análisis permitió identificar que el equipo tiende a titular más PIB, o sea, como no tenerle miedo a subir PIB cuando la FIO2 estaba por debajo de 0,4, 0,45%, pero cuando la FIO2 aumentaba o el paciente requería justamente aumentar esa FIO2, la tendencia fue sostener casi siempre la misma PIB. Fíjense que la tendencia no supera justamente las recomendaciones. Bien, dentro de los resultados y el análisis, el objetivo primario, como dijimos, fue evaluar si los pacientes tratados con la PIB más baja a la recomendada por el protocolo de ARSNet tenían una mayor mortalidad a los pacientes que se ajustaban al protocolo o usaban una mayor a la recomendación. Básicamente, como les dije anteriormente, la tendencia fue a titular por debajo, pero ocasionalmente también se titulaba por encima de las recomendaciones. Un objetivo secundario fue analizar si esa relación era constante entre todos los grupos de los datos que recién analizamos, teniendo en cuenta que la elección de la PIB podría verse influenciada por otro tipo de factores. La mortalidad se reportó en función de la discordancia de esa titulación de PIB y además, en todo este análisis se realizó un análisis dentro del mismo estudio de subgrupos contemplando distintas variables entre dos hospitales, el Hospital de Filadelfia y el Hospital de Los Ángeles. Estos dos hospitales tenían mayor cantidad de datos registrados, por ende se hizo un análisis secundario. Fíjense que la mortalidad total fue casi del 18,6% y un dato no menor a tener en cuenta, dentro de las 24 horas, los pacientes, más de 500 pacientes o 500 pacientes tenían PAFIs entre 200 y 100 y casi 326, que representa un número bastante grande, tenían PAFIs menores o iguales a 100. Un dato también a tener en cuenta fue los settings del ventilador. La mayoría de los pacientes fueron ventilados con presión control, 63%, y solamente el 36,7% fueron ventilados con control volumen, teniendo en cuenta justamente estas recomendaciones de volumen bajo. E incluso por ahí los pacientes con FIO2 se tenía esa tendencia de elegir FIO2 más altas en hipoxemias incluso graves. Este otro gráfico por ahí simplifica y visualmente permite identificar dos componentes. Las barras que ustedes ven en color gris representan los números de casos. En las abscisas se puede ver estas discordancias de PIB en menor o en menor o mayor medida, y la mortalidad. Si vemos los gráficos azules, marcan la tendencia ideal o esta recomendación si los pacientes fueran tratados dentro de un protocolo ideal que propone ARSNet, donde fíjense que no hay variabilidad, sobre todo en la mortalidad, que es lo esperable. Ahora, el grupo A se puede identificar toda la N, se plasma toda la N que se analizó de estos 1.134 pacientes.
El gráfico B habla de la estratificación de pacientes con PAFI entre 300 y 200. El grupo C o el gráfico C de PAFIs entre 200 y 100. Y el grupo D habla de las hipoxemias más graves de PAFIs menores o iguales a 100. Los gráficos verdes, como bien les decía, fíjense que yo les he marcado la tendencia en pacientes con hipoxemia más grave, por ejemplo, en el número D, a haber mayor discordancia en cuanto a titulación de PIP. Fíjense que el gráfico gris del grupo D tenemos mayor uso de PIP por debajo de las recomendaciones. Y fíjense cómo el nivel de mortalidad aumenta. Si haces un clic más, Mari, por ahí podemos definir las líneas de la mortalidad por donde se encuentra. Lo mismo sucede cuando el paciente está dentro de una hipoxemia relativa con unas PAFIs de 200-300. Esa tendencia a no titular PIP porque el paciente lo ve aún mejor, pero sí fíjense que la discordancia se encuentra del otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando en el gráfico, los gráficos rosa, cuando el paciente lo encuentro mejor? La tendencia es justamente titular por encima de las recomendaciones. Fíjense, PIP 1 o 4 veces por encima de las recomendaciones. Y sobre todo esta tendencia, fíjense que se grafica mejor en el grupo B, en donde la hipoxemia no es grave. Y los niveles de mortalidad no son tan altos como cuando se titula por debajo. Bien, en este análisis de subgrupo y un poco ya para finalizar, que yo les hablaba del análisis de ambos hospitales o este segundo análisis que se realizó con el Hospital de Filadelfia y el Hospital de Los Ángeles, como hubieron gran carga de datos que quisieron aprovechar, se analizaron 1.110 pacientes y se trató de evaluar qué tendencia teníamos a la hora, o tenían ellos en realidad a la hora de elegir la PIP. Fíjense que el grupo 1, son los gráficos celestes, analiza o tiene dentro del día 1 o estas primeras 24 horas un uso de PIP un poco más homogeneizado que el Hospital de Los Ángeles, son los gráficos de color naranja, en donde la PIP variaba mucho más. Otra cosa a tener en cuenta eran los antecedentes que estos pacientes tenían. En el hospital de Filadelfia, los pacientes que ingresaron al grupo generalmente eran neumonías, pacientes con broncoaspiración, pero el grupo de Los Ángeles tenían pacientes inmunocomprometidos y muchos de ellos con trasplante de órganos sólidos. Entonces, por ahí estos datos dan para prestar un poco de atención si ocasionalmente el uso o la titulación de la PIP difiere un poco en cuanto a la patología del paciente. Otra cosa a tener en cuenta, exacto, era que las titulaciones de la PIP, por ejemplo, en el grupo de Filadelfia, se optó por, dentro de las 24 horas, cuando la hipoxemia era muy grave, a utilizar ventilaciones no convencionales, como podía ser el óxido nítrico, que también depende mucho de las instituciones que lo puedan llegar a tener, y el grupo de Los Ángeles preferían titular previamente PIP antes de escalar eh, a un grupo de ventilación no convencional. Sí se puede decir que en esta discordancia de PIP, el grupo de Los Ángeles tuvo el 40% del tiempo en estas primeras 24 horas, PIP mucho más altas que hacían titulaciones de PIP que fluctuaban mucho más, que hacían que a lo largo o al fin del día o incluso 2 o 3 días posteriores dentro del análisis, los pacientes tuviesen PAFIs que siguieran estando por debajo de los 100, de los 100. Y otra cosa a tener en cuenta también es que esas PAFIs menores también iban acompañadas de presiones medias más altas y por ende índices de oxigenaciones más altas que hacían que no se pudiese variar mucho en cuanto el setting del respirador, no había gran variabilidad. Esto por ahí para tenerlo en cuenta, yo creo que el análisis de los grupos y sobre todo las patologías que son tratadas al margen del distrés, pero sí con respecto a las comorbilidades, hace que por ahí exista un poco de discrepancia a la hora de elegir PIP.
En cuanto a la discusión final de este artículo, lo que propuso la tabla de ARSNet es que la utilización del protocolo de ARSNet con la tabla de PIB-FIO como marco para analizar los datos observacionales en más de 1.134 pacientes con distrés, se concluye que los pacientes tratados con PIB inferiores a las recomendadas por este modelo determinan una mayor mortalidad. El análisis de los datos con sus diferentes variables resalta una realidad en la práctica, que el manejo ventilatorio depende claramente de cada institución y de los recursos con los que se pueda llegar a disponer, y dentro de esto creo que el recurso humano es fundamental. La falta de protocolos que estandarizan el manejo y la falta de fuerte evidencia científica en el campo pediátrico abre una brecha en la investigación, y se reconoce claramente que las limitaciones traspoladas de estudios de adultos, como es ARNet, a los pediátricos, es muy difícil de adaptar. Se reconoce una tendencia a aumentar FIO2 casi siempre por encima de la titulación de PIP, con un manejo no mayor de 10 centímetros de agua e incluso en hipoxemias graves, y las razones son multifactoriales, pensando en las interacciones cardiopulmonares, que pueden llegar a verse un poco alteradas justamente por esta titulación de PIP. Sin embargo, creo que es importante no perder el foco en esta hiperoxia, que es igual de injuriante. Se concluye que se necesitan ensayos controlados, aleatorios, dirigidos claramente al tratamiento de la PIP en distrés. Y como conclusión un poco personal, y dentro de esto que veníamos charlando con las chicas en el club de ciencia, y ahora como para un poco abrir el debate, creo que el compromiso del trabajo en equipo optimizaría el control ventilatorio de los pacientes, con la posibilidad de unificar criterios, sobre todo de titulación de PIB-FIO, la monitorización estática y dinámica la monitorización estática y dinámica constante de los componentes pulmonares permiten tomar decisiones basadas en el comportamiento real de ese paciente, y la estrategia ventilatoria elegida para cada niño debe ser pensada, creo que, de manera individual, al margen de tener un distrés propiamente dicho. Ahí ya les comparto el QR por ahí si quieren escanear o tener el artículo para poder leerlo, y bueno, y le doy paso a María. Gracias, Mari. Buenísimo. Bueno, nosotros con las chicas de difusión, estos días estuvimos haciendo unas encuestas a través de Instagram, para saber más o menos qué es lo que pasaba con la comunidad. Si utilizan el monitoreo PIB-FIO, el 85% nos dijo que sí, el 15% no. El 87% hace el monitoreo bedside, es decir, al lado de la cama del paciente, que es algo que habíamos charlado con Marina cuando hablamos del artículo, que hacen el monitoreo bedside. Del 81% de las personas nos han dicho que todo el equipo de salud, entendiéndose esto como enfermería, médicos y kinesiólogos, tiene acceso a este monitoreo que se hace. Ahora los invitamos, acá tienen el QR, para unas preguntitas que vamos a hacer a través de esta plataforma que es el Mentimeter. Están relacionadas un poco con lo que hablamos en el artículo, un poco con lo que charlamos en estas encuestas, para también abrir, como dijo Marina, el debate, a ir conociendo qué es lo que está pasando en cada una de nuestras unidades y cómo esto impactó. Lo que sí yo les voy a pedir es, tratemos de levantar la mano para hablar y demás, cosa que sea un poquito más organizada el debate. Sí, avísenme cuando tengan todos el QR, lo hayan abierto, si les puedo compartir el... Hola chicas, perdón, ¿les puedo pedir si me mandan el link por el chat, por favor, para poder acceder? Sí, ahí lo mando. Ahí les compartí el enlace por el chat.
Mari, puede ser que las respuestas vos las tengas que mostrar para permitir avanzar en las preguntas. Sí, sí, en eso estoy. Ah, perfecto. No sé si ahí se llega a ver. Sí, sí, se ve Sí, lo perfecto. vemos. Bueno, como podemos ver, de las 25 personas conectadas, 8 nos dicen que sí utilizan monitoreo de PIB-FIO en sus unidades, 2 no las utilizan y 6 lo utilizan a veces. Habría que ver en qué veces son las en las que la utilizamos y en cuáles no. Denme un segundito si les paso la pregunta. Díganme si ahí les apareció el siguiente enlace para completar. Sí, ya aparece, María. Bueno, les comento la idea de ver quién, la idea de esta pregunta es ver quién hace el monitoreo o la recolección de datos. Sabemos que somos muchos los profesionales que trabajamos en las unidades de los cuidados intensivos, que los que más estamos atendiendo a los pacientes somos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, kinesiólogas. Em, Nada, como estábamos viendo, el equipo es fundamental y bueno, saber un poco en sus unidades quién está encargado o encargada de recolectar los datos y bueno, los kinesiólogos estamos llevando la ventaja. Em, 14 kinesiólogos, un médico. No estamos viendo Ay, perdón, las... perdón, perdón, tenía pausado. Me di cuenta recién. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahora sí. Bueno, un poco también saber si el monitoreo lo hacemos bedside o si hacemos el monitoreo posterior. Y eso tiene un poco que ver con la pregunta que vamos a tener a continuación. Bueno, un poco en línea con lo que nos pasó por Instagram, la gran mayoría, 12-1, hace el monitoreo bedside. Y esta pregunta, o sea, ustedes pueden ir escribiendo, pueden enviar la cantidad de respuestas que quieran, es sobre qué datos es los que realizan monitoreamos, qué datos son los que ustedes toman para monitorizar al paciente.
Bueno, van apareciendo las respuestas. Mecánicas pulmonares, tuvimos dos, signos vitales, gases, PIP FIO2, FIO2 sola, PIP sola, driving pressure, gases arteriales, saturación, presión plató, auto-PIP, modo ventilatorio en el que está el paciente, parámetros de la ARM, compliance, índice de oxigenación, no sé si me olvidé de alguno, estado ácido base, PAFI, y yo voy leyendo. Bueno, digamos que es bastante variado también el monitoreo que vamos haciendo. Y por último, ¿tiene todo el personal acceso al registro de este monitoreo o solamente lo obtenemos nosotros y listo, o lo obtiene el médico y lo utiliza? Bueno, acá un poquito en contraposición con lo que vimos con la encuesta de Instagram, vemos que la mayoría no tiene acceso al registro del monitoreo. En el Instagram teníamos un 81% que sí. Todos tenían registro, todos tenían, perdón, acceso a este registro. Y un poco también para saber si se toman decisiones en base a los datos que se registran. Esto parece una pregunta que uno decía como muy obvia, pero digamos, tenemos registro de datos, vamos teniendo el monitoreo, tomamos decisiones en base a lo que obtenemos. Bueno, súper importante esto, ¿no? Sí, tomamos decisiones en base a los datos, por ahí, no sé si directamente nosotros, o bueno, como equipo. Pero bueno, súper importante saber que no solamente tenemos que registrar, porque está bueno tener un registro de los datos, monitorizar al paciente y ver en qué situación está el paciente, esto que se recalcaba en el artículo, importante estar bedside y viendo cómo está el paciente de forma dinámica, sino que con esos datos que obtenemos de este monitoreo, tomar decisiones, ¿sí? Ir viendo qué es lo mejor para el paciente. Bueno, esa sí era la última pregunta, les dejo de compartir. Y bueno, doy paso a comentarios que quieran hacer en base al artículo, preguntas que tengamos, cosas que tengamos para aportar. Pues la verdad que es un artículo súper, súper, súper interesante. Mari, la presentación estuvo buenísima, muchas gracias. Bueno, los que quieran. Ale, micrófono tuyo. Sí, hola a todos, buenas noches. Más que nada, quiero volver a hacer la pregunta que hicimos la otra vez cuando hablamos de este artículo, es si los que están ahora conectados se sienten identificados con algunas de las conductas que presentó Marina en el artículo, ¿no? Esta disociación entre el nivel de PIP y la FIO2, si vieron reflejadas algunas conductas, ¿no? Porque me parece que el artículo trata de eso, ¿no? Fundamentalmente de esta discordancia entre altos valores de FIO2 y baja PIP, cuando posiblemente sea al revés, ¿no? Creo que el trabajo invita a pensarlo, ¿sí? Fundamentalmente. Y obvio que como variable dura la mortalidad fue, digamos, la variable con la cual se cruzaron todos los datos, ¿no? Gracias.
Anímense, por favor. Dale, gracias, Ale. Bueno, yo en mi caso estoy en la neo, con lo cual esto me excede un poquito. La verdad que el distrés en la neo lo manejamos a veces un poco distinto. Titular PIP en neo es bastante controversial. Lo que a veces no dudamos tanto es de el tema de la FIO. La verdad es que uno siempre pretende en el neonato utilizar FIO a 21% por una cuestión del daño que ocasionan los niveles altos de oxígeno en el neonato. Digamos que está mucho más estudiado el daño hiperóxico en el neonato que en otros pacientes. Entonces somos muy cuidadosos a la hora de subir FIO2. Sí, por ahí no, a la hora de reclutar un poco más a los pacientes, por ahí utilizamos el aumento de la frecuencia respiratoria o incluso bolseo y demás como para irlo reclutando desde ese lado, pero no tanto, o por lo menos en lo que es mi experiencia, lo que está escrito, incluso en los últimos em, estudios que hay, que se hizo mucho, hace poquito salió el nuevo libro de lo que es reanimación cardiopulmonar en neonatos. Hablamos más de ventilar al paciente desde bolseo y con presiones un poquito bajas que de ponerle FIO. Incluso por ahí no, se ve que bolseamos a FIO de 21. Eh, Eso sí, en neonatos, eso sí me llama a mí mucho la atención y es algo que de la otra vez que charlábamos en el artículo me quedó ahí como picando la hiperoxia. Estoy tan acostumbrada que la neo, la hiperoxia la tenemos reestudiada y sabemos que no queremos oxigenar de más, que parece que en pediatría no sé si estamos hablando mucho de lo que es el daño que ocasiona el exceso de oxígeno. Juli, te cedo la palabra. Sí, en realidad en este caso, algo que no tienen nuestros pacientes, Mari, que igualmente la experiencia personal suma un montón y más desasnarnos en la nebulosa neonatal, estos pacientes son hipoxémicos. Así que en este caso no estamos llegando ni a los niveles basales de PO2 que necesitamos, justamente como estrategia frente a la hipoxemia refractaria, ¿no? Pero bueno, Mari, antes que nada, felicitarte. La verdad que me encantó la Sí. exposición y quedó clarísimo básicamente hacia dónde apuntás. Y mientras escuchaba la propuesta de Ale, se me ocurrió esto, ¿no? Digo, Amato en su momento con el ARSNet, que es lo que vos bien dejaste en claro con el protocolo, lo primero que haya, y después hace el subanálisis posterior de la driving pressure, él ahí muestra que los BT de 6 versus 12, los 12 se mueren más, se suspende el trial en 1998, se publica y dicen, bueno, BTs altos matan más, ¿no? Y a Mm. mí me pasa que este trabajo de Kemani, comparándolo a la altura de lo que es Amato en adultos, Kemani nos viene a mostrar esto, ¿no? Es un red flag, es, che, si no usamos esta tabla se nos mueren más. Y la verdad que a veces en esto del bedside y el monitoreo, me pareció muy interesante la pregunta que pusieron en la encuesta de, y bueno, muy lindo, tomamos todo, tomamos datito, 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 y después, ¿qué hacemos, no? Entonces, este estudio me viene a mí me hizo reflexionar mucho porque lo llevamos a San Luis este año, lo discutimos allá con la gente en las jornadas y todo, porque fue bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, Palik nos invita a diagnosticar distrés y a partir de acá hay que empezar a tomar decisiones en función de este monitoreo. Porque si no empezamos a elegir, a seleccionar de forma apropiada el nivel de PIB, básicamente nuestros pacientes corren más riesgo de mortalidad, aumenta la mortalidad. No sé, es difícil la causa-efecto en un estudio de estos y demás, y obviamente de lo metodológico también lo cuestionamos bastante en el Club de Ciencia, pero me parece que desde este lugar ya habría que por lo menos tener esta consideración dentro del monitoreo que estamos haciendo, de que imagino todos ahí pusimos en esa nube hermosa de palabras, bueno, driving pressure, presiones, está bien, pero el valor que nosotros tenemos de PIB y con la FIO que tenemos, ¿empezamos a registrar ese valor de discordancia en relación a la PIB que debería tener según tabla PIB-FIO? No sé, se me abren un montón de cosas, pero me parece que hasta me atrevo a compararlo con el primer artículo de Amato a este, siendo incluso un análisis distinto, ¿no? Lo de Amato fue uno de los protocolos más importantes que hubo, pero digo, el tipo muestra esto, muestra que muestra otra cosa, muestra OBT, pero digo, en pediatría, puede ser este trabajo que diga, che, si usamos
niveles subóptimos, incluso menos de un punto se mueren más. No sé, me parece que hace que tengamos que, más allá de tomar numeritos, empezar a ponernos más insistentes con revisar ese valor, ¿no? Sí, yo creo que me parece que mi generación se preocupó más en intentar bajar el BT, ¿sí? Y de alguna manera creo que se logró. Hoy decís BT de 10 y la gente, viste, dice, oh, y antes era la regla común. Y me parece que esta generación que viene le empieza a interesar las otras variables que también generan aumento de la mortalidad, ¿no? Y sí que es verdad, ¿no? Es decir, me parece que hay como un patrón que es CO2 de 60, PIB de 10, es más, ya les digo, TI de 0,6, frecuencia respiratoria de 24, ¿sí? En el paciente de 6 meses con bronquiolitis. Es como que está grabado a fuego, ¿no? Y después, cuando empieza el destete, FIO2 de 5, 50, perdón, PIB de 5, ¿no? Es como que no hay otros razonamientos, ¿no? Es como que un distrés tiene 60 de FIO2 y un destete tiene 50, ¿no? Hay algo que faltan más como... Hay otros puntos en el medio, ¿no? Y me parece que está bueno replantearnos, ponernos a prueba primero con la tabla FIO2 y después la posibilidad de que existen otras formas, ¿no? de tratar al paciente, que no son dos recetas, sino que son más de dos. Genial. Moni, Bueno, hola. Re linda la presentación, Mari, súper clara, hermoso, re lindo y tu PowerPoint divino. Quería acotar eso primero. Y también hacer un comentario respecto a lo que hablaban y agarrarme de algo que dijiste, Julia, que era qué hacemos nosotros con lo que medimos. Y voy a hablar por lo menos de la experiencia de lo que nos pasa mucho a nosotros. En mi hospital no hay tanto problema con manejarse con PIB elevadas. Nuestro principal problema todavía es manejarse con BTs más bajos, tolerar la hipercapnia en el paciente de cierta manera, porque si el paciente tiene 7,25 o 7,30 de pH, suben el BT con la finalidad, o sea, tampoco es una crítica, es un trabajo que se está haciendo, tipo, vamos a leer esto, vamos a ver lo otro, ¿no? Pero subir el BT con la finalidad de normalizar, terminando generando una hipocamia en el paciente, sabiendo que eso también es lesivo a nivel cerebral y el daño que genera manejarse por ahí. A nosotros lo que nos pasa mucho, que puede ser que les pase a mucha gente, ¿no? Es la saturación. Tampoco tienen tolerancia con saturaciones bajas en los pacientes. O sea, el paciente que satura 93 les desespera a todos, por más que tenga una PAFI de 100 cuando está evaluándose. O sea, yo sé que es una realidad que pasa, en serio, y quizás es esto de decir, bueno, yo, ¿para qué? Primero, ¿qué me voy a poner a medir demasiadas cosas si yo no tengo en cuenta lo más importante y lo básico de lo que se está recomendando? Quizás priorizar esa parte me parece como más relevante decir, bueno, la guía dice que puede saturar 88, 90, 92, ¿por qué nosotros estamos desesperados porque sature 97, 98, un distrés grave? Y Hermoso. después de eso decir, bueno, ¿qué más podemos, o por lo menos lo que yo aplicaría en mi hospital, qué más podemos seguir midiendo y evaluando en el paciente, si lo básico a lo que me tengo que ir no me estoy manejando, digamos, en esa parte? Opinión personal, obviamente, ¿no? Coincido, Mónica, o sea, estoy con vos. Me parece que siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Cuando un paciente está muy grave, se le hizo reanimación cardiopulmonar, se le pone adrena y noradrenalina a pasto y el paciente termina con todos los dedos con isquemia, necrosis y bueno,
Bueno, eso fue la noradrenalina y la adrenalina, y bueno, si se le tienen que caer los dedos, bueno, que se le caigan, ¿no? No tenemos, y esto hago como una especie de catarsis con ustedes, no tenemos ningún dato clínico demostrable que diga, che, estamos injuriando el pulmón. O sea, nos falta esa muestra, ¿sí? Este, para convencer, me parece. Porque si nosotros hacemos esta misma encuesta en otras áreas, va a dar maravillosa. Todo medimos plató, todos usamos BT entre 6 y 8, todos usamos el FIO2 menor a 60, o sea, todos respetamos saturación. Y no es verdad, ¿sí? O sea, las encuestas en general sucede eso. La teoría la sabemos, pero frente a la situación de incertidumbre, que obviamente es frente al paciente más grave, salen los miedos más grandes, ¿no? Y eso también es lo que muestra el artículo que presentaron hoy, ¿no? ¿Qué estrategias terminan decidiendo los médicos frente a los pacientes que ellos creen que son los más graves, ¿no? Entonces nos falta esa variable o ese dedo con isquemia, ¿sí? Que te diga, che, pará, ¿sí? No podés seguir por acá. Eso es sincericidio en mi parte. No, sí, viste, Ale, que en esto de que para los adultos el outcome mortalidad siempre es como un outcome duro y lamentablemente nosotros, más allá de que capaz hay algún que otro centro que tenga hematopoyéticos o inmunosuprimidos, como en el caso de Los Ángeles, que dijo bien Mari, y van a morir más porque, bueno, es una población más grave. En general, la mortalidad no es la variable para nosotros de medición, ¿no? Pero para mí, días de ventilación mecánica, si empezáramos a hacer las cosas de forma más cauta y cuidando un poco algo que nos excede un poco medio como kinesiólogos, pero si nos ponemos medio pesados al principio suma, que es el tema de los balances, que sean neutros o negativos al principio, ¿viste? Que restrinjan un Sí. poco los líquidos iniciales. La verdad que lo hablamos con Marina el otro día cuando nos juntamos, esto de, che, yo estoy viendo menos días de ventilación mecánica en pacientes que en otro momento se me estratificaban peor en PALIC, según PALIC digo, y duraban más tiempo en ventilación mecánica. Obviamente después seguimos teniendo pacientes de más días, de mediana de más días, Sí, pero bueno, pero es empezamos a como, tener pacientes con menos días. No, obviamente entiendo lo que a lo que vas con este trastorno vascular cuando decís, mira, acá está re dañado, falla multiorgánica, digo, pero ¿qué red flags hay antes? Y la verdad que no sé, yo lo que estoy empezando a poder cuantificar es esto, en días, ¿viste? Que es algo que cuando nosotros, si vos me preguntás, tenemos registro de hace muchos años, 15 años, pero recién ahora estamos con ese registro cuestionándonos más las cosas y tomando conductas para mantenerlo en el rango de la protección al paciente. Y si antes era un poquito más, y bueno, era 16 de driving pressure, bueno, es casi 15. Y ahora es, no, abajo, ¿no? Y creo que eso, en esa variable la empezamos a ver, no a detectar, ¿no? No podemos decir, che, lo estoy injuriando, sino que ahora, como lo estoy injuriando un poco menos, creo que se refleja un poco en días de ventilación mecánica, creo. creo que eso tiene un doble mensaje para mí. Por un lado, a mí me pasa lo mismo que ves vos con este estudio de ventilación protectiva, veo menos fallo en la extubación, veo, obviamente, no, todavía en este estudio, y esto que estamos en invierno, no hemos tenido ninguna traqueostomía, ¿sí? Mortalidad no hemos tenido tampoco en este estudio, ¿sí? Y bueno, evidentemente algo mejor estamos, pero sin embargo, muchas de las variables que hemos cargado están fuera, ¿sí? de rango. Entonces es como un decir, che, bueno, no se preocupen, vamos bien, ¿eh? Porque la verdad que no se nos murió ninguno. Eso también me parece, digamos, pero es red flag, ¿eh?
¿sí? Entonces voy y lo relaciono con lo que viene hablando Judith, que tiene que ver con la morbilidad y tiene que ver con la movilización temprana y tiene que ver con esta recuperación de los pacientes, pero en sí me parece que necesitamos datos más duros para que digan, che, no, esto no podemos seguir por acá. ¿Sí? Ay, se me fue Juli. Ah, estás ahí, bien. No se me muevan. Listo, escucho a los demás también. ¿Y qué deberíamos hacer en relación a mí me pasa esto, ¿no? De cuando leemos artículos, los contamos y que muy bonitos. Digo, pero ¿qué empezaríamos a hacer, ¿no? Por lo menos yo creo que nuestro rol a veces en el equipo es eh, molestar, como ser las moscas, Totalmente. ¿no? ¿Viste la mosca de la banana? Es Bueno, por eso insoportable. yo digo que somos agentes de calidad, agentes de control de calidad. Yo te Bueno, me gustó estoy las hizo, avisando. las Kines hizo. ¿Sabes qué Bueno, pensaba a cuando, ver. cuando las escuchaba a ustedes, te escuchaba a vos, Ale, le escuchaba a Mónica, y ahora hablando de cuál sería nuestro rol? Me parece que a veces el rol sería bajar ansiedad. De cuando Mónica decía eh, que hace, que le sube, que le baja y no tolera un 720 y tanto, un 730. A veces la ansiedad médica es no tolerar eso, y yo a veces me pongo en bancalo, bancalo, nada, se banca así, nada, bueno, obviamente hay que traer el temple, ¿no? Pero bueno, nada, a veces nuestro rol capaz termina siendo ese, frenando la ansiedad médica, justamente para evitar que el pibe se dañe. Ese, nuestro rol quizás en algún punto, en algunos pacientes termina siendo ese. ¿Quién dice, no? Eh, Sí, sí, eh, totalmente. Me Sí, parece que Coincido. yo sí. a veces sentimos que somos los protectores del paciente, le ponemos esa capa que digan, no, deja, lo hago yo, déjenme elegir la PIP, no banquemos esta hipercapnia, me parece que somos los protectores, somos los que terminamos cuidando ahí al final al paciente de intervenciones que por ahí nosotros ya sabemos que le hacen daño. mm, Moni. Súper coherente lo tuyo con esa imagen maternal con el niño descansando, aparte. la superprotectora. Sí, sí, Pero sí, ya. estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. El tema es que por eso también es importante que nosotros mantengamos este nivel de actualización con la información que hay, como para, porque, o sea, poder, como dice Judith, ¿no? Con cierta templanza y ir ganando experiencia, como para también poder transmitir al equipo de salud esto, ¿no? Bueno, la evidencia hoy nos está diciendo esto, la discutimos no sé, acá, en este grupo, en este espacio que tenemos, y la verdad que yo siento que estamos todavía muy lejos de lo que se plantea como PIP óptima. Che, ¿y por qué no usamos? Digo, en esto del medio el incansable rol que tenemos dentro del equipo, Evangelización y me de la parece que belleza. esto, ¿no? Que por eso es importante estos espacios, traer artículos que nos hagan como reflexionar un poco sobre lo que hacemos. Buenísimo, si seguimos haciéndolo bien, hacerte una palmadita, pero generalmente te ponen incómodo. Yo cuando lo leí por primera vez fue como, no, malísimo, porque justo Pip. Y la verdad que nosotros estábamos todavía incluso lejos de la Pip óptima, ¿no? Y generalmente es un tema álgido, sobre todo con los más chiquititos. Este estudio, en la tabla 1, que es algo que hoy volví a mirar a propósito, el rango etario que tiene, la edad, son pacientes Sí, tal cual. grandes. Son pacientes de entre 4 años en adelante, incluso los que se mueren Exacto. tienen cerca de 70 y pico de meses de mediana. Y la verdad que yo estoy teniendo siempre conflicto con los menores de 2 años, que son entre los que discutimos, y ya lo charlamos también en la otra reunión, en el diagnóstico, ¿no? Ese bronquiolo que se distresa, y los más chiquitos, que a veces esa pipa alta no termina de ser ni hemodinámicamente tan lograble, ni
viste, no termina siendo, se terminan atrapando si son mixtos. eh, entonces me termina costando más. Y este trabajo justo a ese rango etario lo elimina prácticamente. Entonces, bueno, me parece que es interesante ir viendo que no es todo, esto aplica a todos los pacientes, ¿no? Me parece que aplica a los distresados, como más neumonías de la comunidad, más ese tipo de paciente. Bueno, haciendo un estudio retrospectivo entra medio una bolsa de gatos igual. En uno de los suplementos se ve que pusieron de todo, incluso toman Berlín, toman Palicuno, toman... eh, pero bueno, me parece que es algo que es de estos artículos que en lo personal está bueno discutirlo acá y después llevárselo al laburo de uno y decir, che, ¿qué onda con esto? ¿Cómo estamos? Revisarnos y ver si podemos, sí, ya. Sí, me parece que identificar cuál es la barrera, eso me parece lo más interesante que tenemos que discutir. Bueno, es una barrera, digamos, no podemos poner la PIP óptima porque la mecánica pulmonar del paciente no lo permite, tenemos que tocar otras variantes de la programación, o la barrera es la cultura de PIP baja. Me parece que, a ver, Ale, si nos das... No, perdón, si vamos, más que nada este tipo de axiomas, el no podemos, tratemos de sacarlo. Algunas veces, ¿sí? Con algunos pacientes nos va a costar bla, 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 bla. ¿Sí? Porque el no podemos es tajante, es para siempre. Entonces, algunas veces, algunos pacientes, en algunos momentos, donde todavía no sabemos por qué, porque creo que también este tipo de reuniones es para esto, ¿no? Para también abrirnos y decir, che, esto la verdad que no me termina de cerrar, ¿sí? Y no le podemos dar un nombre, no, no, no podemos darle una entidad porque justamente la estamos construyendo, ¿no? Y me parece que tenemos que empezar también por ahí, ¿no? Algunos pacientes en alguna situación. Esa. Otra vez Buenísimo. fue esta chica. Moni, habías levantado la mano. Iba a decir algo similar a lo que comentaban de tenerle, eh, como manejar la ansiedad del equipo, justamente que a nosotros, por ejemplo, en el hospital, la verdad que el equipo de kinesio de mi hospital creció un montón desde hace un par de años, cada vez va mejor, y somos esos que venimos tipo a los médicos, tranquilo, espérale un poquito, dale tiempo al paciente, porque principalmente pasa mucho que vienen, tocan el respi y le van. Sí, Se nos cortó, Paciente ¿Se que Moni. no cortó? miramos. ¿Se cortó? sí. Perdón, Sí. ¿ahí? Ah, perdón. Bueno, no sé qué se escuchó, pero quería hablar respecto a esto de manejar la ansiedad, porque vienen, le suben, le bajan, le colocan, le aumentan, le disminuyen, le cambian de modo, esto pasa, nos pasa mucho, y por ahí lo que nosotros tratamos de hacer es tipo mediar en esa parte y decirle, tenerle paciencia al paciente, reconocer que esto es un cuadro agudo que tiene que pasar, o sea, manejar esa ansiedad de nosotros, yo tengo la idea de que nosotros acompañamos al paciente en ese proceso hasta que pueda tener o mejorar clínicamente, obviamente dándole lo mejor, pero también tener en cuenta que hay muchas variables o factores que por ahí no dependen de nosotros, como decía Julia, por ejemplo, si está sobrecargado el paciente o de manejar el gasto cardíaco del paciente, no siempre depende, eso no depende de nosotros, pero muchas veces son variables que nosotros vemos que no están bien manejadas y que generan ese distrés en el paciente, y también hacemos eso, nosotros le decimos, fíjate si está sobrecargado, cuánto balanceó, nos acercamos, hay que tener cierto, como sí es cierto temple para hablar, porque a muchos no les gusta o les molesta, es como, ¿qué haces metido acá vos? Pero yo siento que nosotros, como kinesiólogos, y hablo de todos en general, es como que miramos todo, siempre que vamos a ver a los pacientes. Y eso me parece re importante, y más allá de que, no sé si alguna de las chicas que está escuchando y no ha opinado,
si notan ese tipo de cosas, les invito a que lo recalquen con sus pares y con sus compañeros de trabajo del hospital, ya no sean médicos, enfermeros, para quizás no podamos cambiar de una el uso de la tabla PIB-FIO o no, pero sí ese tipo de pautas, que era lo que respecto a lo que Julia decía de qué podíamos hacer, bueno, acercarnos, hablar con los equipos, promover ideas pues que nos cuestionemos entre todos. Lo digo, no sé, de opinión, pero como me parece una buena opción para empezar, si nos sobrepasa esta parte. Bien, 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 me gusta. Sí, y lo otro que también habíamos creo que conversado, que me parece también un tema relevante, que capaz nosotros justo hay gente de todos lados en el grupo, bastante representatividad nacional, pero bueno, generalmente somos de centros pediátricos o las excepciones, algunas excepciones, pero en general hay centros de referencia, ¿cierto? Que participan en estudios. Entonces hace que vos entiendas que tu planta o tu staff médico sea en una porción importante, para no decir el 100%, terapistas. Pero me parece que también algo que tenemos que entender es que en muchos centros en terapias intensivas pediátricas no están a cargo de terapistas, eh, quienes pueden tener obviamente la formación y la espalda para el manejo del paciente crítico, sino que hay pediatras. Y bueno, ahí me parece que hoy la tabla PIFIO, porque el terapista que le gusta el ventilador, interpretar al paciente, el monitoreo ventilatorio y demás, viste, le da como cierta, como escozor tener que usar una tabla PIP-FIO, como que yo voy a usar una tabla PIP-FIO, yo le voy a tomar compliance al paciente, ok, pero bueno, es un recurso eh, que homogeneiza, ¿no? Es un recurso que viene a decir, ok, si vos tenés herramientas para interpretar, hacer pausas, maniobras de oclusiones, interpretar y llegar por un camino más analítico a ese valor, buenísimo, cotejalo con la tabla PIP-FIO. Y si no, acá tenés la tabla PIP-FIO. Entonces me parece que hay muchos centros que carecen de terapistas en su staff y que los kine hoy están teniendo guardias 24 horas. Entonces, bueno, nosotros podemos empezar a usar o a transmitir estas herramientas que hay y que ya se están validando en pediatría. Por eso hoy PALIC 2 la está proponiendo como una herramienta, como una recomendación. Entonces me parece que, bueno, que capaz en mi realidad es bastante atípica o es la que tengo, donde estoy rodeada de terapistas, donde en general siempre hay muchísimo para mejorar, pero bueno, la tabla PIFID es como, ay, ¿te parece? Titulemos nosotros. Bueno, pero está buena tenerla de referencia, pero me parece que en los centros donde esto no se elige PIP porque se pone un valor o porque no se usan los métodos analíticos, bueno, es una herramienta que el kinesiólogo puede llevar incluso si no se usa habitualmente, ¿no? Ujú, Así que me parece que aporta también desde ese lugar. sí, Me parece que simplifica y homogeneiza, eh, federaliza la tabla PIFIA. Así totalmente. que, nada, interesante. Los protocolos, los objetivos de los protocolos es eh, acompañar o guiar una toma de decisión en aquellos que tienen menos experiencia. Esa es la ayuda de los protocolos. Hay bastante escrito respecto a qué es lo que hace un protocolo, ¿no? Y obviamente es rechazado por aquellos con más experiencia, como dijiste vos, Juli, justamente porque lo que dicen los expertos es que anula lo que se denomina el razonamiento clínico, ¿no? Y bueno, lo que le falta al experto es, digamos, flexibilizarse, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el novato y el experto, ¿no? Y en ese camino, el protocolo sería como el acompañamiento para los dos. Eso. Buenísimo, chicas. Estamos llegando a las 9:30. Si le parece, vamos cerrando la reunión del día de hoy. Gracias, Mari, por la presentación. La verdad que excelente y bueno, los aportes
está de más decirlo. Me parece que es un artículo que nos deja mucho para pensar, tanto para lo que medimos como para lo que accionamos posterior a eso. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, gracias. Buenas Buenísimo, noches. chiquis. Buenas noches a todos. Nos vemos la último miércoles de agosto. Después la Dale. minuta a mandar a Yae. Y que tengan buenas noches. Gracias a todos por participar. Nos Gracias. vemos. Buenas Chao. noches. Chao.